Seguidores de Pirua.pe, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy estamos 4 de junio, el día 81 de esta cuarentena. Mañana, 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y es por eso que el día de hoy tenemos a nuestros paneles biólogos importantes de reconocidas organizaciones también, con quienes vamos a conversar y dialogar un poco para que nos expliquen sobre la recuperación de este ecosistema y la importancia de nuestra biodiversidad después de este escenario del coronavirus también. Hoy nos acompañan la bióloga e investigadora, directora también del proyecto Ecociánica, Rosana Maguiño, también el ingeniero forestal y administrador técnico de Serfor Perú, él es Juan Otivo Mesa, y el biólogo y coordinador de Naturaleza y Cultura Internacional, Paul Viñas Olaya, con quien me gustaría iniciar el día de hoy este conversatorio. Si nos puede comentar un poco cómo es que ustedes están desde este INC aportando al tema de la conservación de estos ecosistemas importantísimos para nosotros los piuranos, como son los páramos, en las zonas altopiuranas, donde pues tenemos toda la contención de el agua potable acá también, que es importante para las zonas bajas de Piura. ¿Cómo están ahora en este escenario del COVID haciendo esta recuperación del ecosistema? Si han tenido ustedes algunos proyectos, ¿cuál es el escenario que se presenta ahora en este escenario de pandemia? No logro escucharlo, no sé si los demás lo pueden escuchar. Hola. Ya, ahora sí lo escuchamos, ingeniero. Hola, ¿escuchas? Sí, lo escuchamos, lo escuchamos. Ya. Sí, de hecho que la situación, como al igual para todos, es un poco complicado, ¿no? En general, pero hay, yo creo, un punto de quiebre en todo esto, ¿no? Que en principio nos debe llevar a la reflexión de que algo debemos cambiar, ¿no? En nuestro modo de vida, en nuestros estilos de vida, en la forma como usamos los recursos naturales, ¿no? Hacia adelante, y cómo también podemos ser más resilientes y tratarnos de adaptar a todos estos cambios que nos presenta la naturaleza, ¿no? Dicen que seguro no será la última pandemia o la última crisis para la humanidad, ¿no? Pero partamos de allí, ¿no? Y de hecho que acá en la región Piura, tal como se presenta la situación, ¿no? Crítica en la ciudad hacia, hacia las partes altoandinas, felizmente todavía no hay casos de consideración, ¿no? Sí, han llegado de alguna manera, pero todavía es poco, ¿no? Entonces, eso es gracias a la misma organización de la gente, ¿no? Que ha tomado sus propias iniciativas, ¿no? De, por ejemplo, controlar el acceso a la gente, a la gente que llega, a la gente que sale, también de las comunidades. Entonces hay un mejor control, ¿no? Y mucho más estricto, ¿no? Porque ahí las rondas campesinas, como todos sabemos, son bastante estrictas en ese sentido. Y esto, pues, obviamente también ha repercutido positivamente en la naturaleza, ¿no? Porque se ven en principio poco tránsito, ¿no? De gente externa por los caminos, por las carreteras. Esto evita que taladores o cazadores, que son excepciones. Creo que le está fallando la conexión.
Sí, bueno, yo no lo logro escuchar, no sé si los demás panelistas logran escuchar, por favor, si me ayudan, sino para continuar mientras esperamos que vuelva a su conexión. No Hemos se visto, escucha. hola, hola, Ah, hemos sí. visto, Ahora sí, ya sí lo hemos escuchamos visto, ahora. gracias. Hemos visto que en algunas salidas que han realizado comuneros, ¿no? de la zona alta han podido observar, ¿no? especies que son muy raras, ¿no? Como por ejemplo el tapir de montaña. Tuvimos la semana pasada en un área protegida que es del área de conservación privada de Chicoate Chinguela en la comunidad de Secajas, un grupo de comuneros. De nuevo se fue la conexión. Está fallando su conexión, no lo logramos escuchar Sí, la última parte. ya voy a repetir, otra de no. Ya, hola, ¿me escuchan ahí? Sí, ahora sí. Hola, ya. Hola, No, les ahora sí lo comentaba que escuchamos. ya, les comentaba que en salida de campo que han hecho grupos de comuneros hacia las áreas de conservación de la parte alta han podido observar especies muy raras, ¿no? Como el tapir de montaña. Entonces, eso No, otra vez volvemos a tener los mismos no, inconvenientes con la conexión. A ver, mientras vamos solucionando el tema de la conexión con el biólogo Paul Viñas, me gustaría comentarles que la ONU ya ha mencionado o ha advertido que algunas especies estarían en peligro de extinción. A mí me gustaría, si nos puede comentar, ingeniero Juan, en Piura, pues, ¿qué escenario sería o cuál sería el peor escenario que nos esperaría en el tema de extensión de nuestra biodiversidad? Bien, buenas noches, saludos a Rosana, Paul, gracias Piwa. Sí, efectivamente, las amenazas contra nuestra biodiversidad son bastante altas, ¿no? Sabemos que pues, el 31% de nuestro planeta está cubierto por bosques, pero uno de los aspectos y las amenazas más grandes para nuestra biodiversidad es justamente la deforestación. En las últimas 3 décadas a nivel mundial, la deforestación, si bien cierto, ha ido decreciendo, pero es muy alto todavía. Estamos hablando en las últimas 3 décadas entre 7.8 millones de hectáreas, 5.2 millones de hectáreas y la última década a 4.7 millones de hectáreas, ¿no? Eso pues es una amenaza grande para la diversidad biológica que existe en estos diversos tipos de ecosistemas que tenemos a nivel mundial. Si bien es cierto, nuestro país, digamos, ocupa el 9% de los bosques a nivel mundial, digamos, también está inmerso en esta problemática. En nuestro país, Perú, está perdiendo entre 150.000 a 162.000 hectáreas por año. Entonces, este último año, digamos, según cifras, se ve que hemos perdido 162.000 hectáreas, ¿no? Entonces, esto realmente es preocupante, ¿no? Entonces, y Piura, digamos ya a Piura, digamos, la deforestación en Piura también es alto, ¿no? Estamos hablando al 2015 de 17.589 hectáreas y el año 2010 las cifras eran de 23.820 hectáreas, ¿no? Entonces, si vemos eso en un ecosistema frágil como es el ecosistema de bosque seco, que es el que tiene mayor extensión en Piura tenemos de toda la región Piura, el ecosistema bosque seco ocupa el 47% del territorio, ¿no? Es bastante alto, ¿no? Entonces, pero como vemos, pues es un ecosistema muy frágil, ¿no? Entonces, si la deforestación se sigue dando, digamos, a ese ritmo, las especies forestales van a ser amenazadas, ¿no? Ahí existe pues una serie de estrategias que como
CERAFOR, que es la autoridad nacional, trabajando de manera concertada con los gobiernos regionales, las instituciones de la sociedad civil, digamos, vienen impulsando algunas estrategias para poder minimizar esta pérdida o esta extinción de especies, ¿no? Estamos, por ejemplo, tenemos un reglamento, un decreto supremo en la cual se listan las especies amenazadas en nuestro país, y son 389 especies que están amenazadas en nuestro país, esto según la lista de especies amenazadas de fauna silvestre en nuestro país, y pues muchas de ellas están acá en la región, ¿no? Entonces, por otro lado, también se viene trabajando planes nacionales para la conservación específica de estas especies que están bastante amenazadas, ¿no? Caso para Piura, por ejemplo, tenemos una especie que consideramos ya extinta, como es la pava aliblanca, que pues ahora está protegida en un área de conservación regional de los bosques secos en Salital, Guaramaca. Entonces, viene siendo protegida esta especie, ¿no? Entonces, ahí están las estrategias, ¿no? Uno, que hay un plan nacional para conservación de esta especie, y por otro lado se establecen cierto tipo de ecosistemas en la cual vamos a proteger a esa especie en su hábitat natural. Entonces eso es muy importante. Entonces las pavas aliblancas ahí ahora, para suerte, digamos, tenemos una buena población de pavas aliblancas. Según el último censo que ha realizado el gobierno regional con todos sus aliados, tiene unas 200 ejemplares de pavas aliblancas, ¿no? Entonces, eso es bueno, ¿no? Entonces, como, digamos, una especie que está bastante amenazada, los niveles nacionales y regionales, las autoridades, más la población local que tiene que participar en todo este aspecto, digamos, en ese hábitat natural conservado, digamos, tenemos esas especies, ¿no? Entonces, esa es una de ellas, ¿no? Entonces, justo lo que habla también Paul, en la zona andina, digamos, tenemos el tapir andino. Ahí también hay un plan nacional de conservación del tapir andino, en la cual, digamos, hay que implementarlo y proteger, ¿no? Entonces, ahí también en la parte alta se han establecido varias áreas de conservación privada, como el caso de Huancabamba. Ahí salieron unas fotos muy hermosas, Paola, de NSI, sobre este tapir andino, ¿no? Entonces, si protegemos determinados ambientes y le damos la protección legal, más con el trabajo de las comunidades y de las autoridades regionales y nacionales, yo creo que vamos a ir logrando, digamos, proteger estas especies amenazadas. Otra de las especies también que tiene su plan de conservación es el cóndor andino, ¿no? Que tiene pues el hábitat en la zona de Illescas, y justamente Illescas es un área es un área natural protegida por el Estado, está en proceso de categorización, está administrado por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y en el reserva de Illescas es donde anida el cóndor, ¿no? Entonces, existe, digamos, estas iniciativas para poder proteger, digamos, en su hábitat natural estas especies, y también el oso andino, oso de anteojos, también tiene su protección. Y por otro lado también Rosana seguro que va a hablar más sobre este tema, también el Plan Nacional de Conservación de las Tortugas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, que desde las políticas nacionales se logra, digamos, establecer lineamientos, planes para poder trabajar en la conservación de estas especies. Pero ojo, eso no es todo, ¿no? Sino también hay que establecer planes para el control del tráfico ilegal de la fauna silvestre, que eso también es muy alta, digamos, a nivel internacional. En la selva es mucho más que aquí en la costa, y se están haciendo esfuerzos, digamos, para trabajar un plan de tráfico ilegal de la fauna silvestre, en este caso, digamos, también articulando esfuerzos con los países colindantes, caso nuestro con el Ecuador, con Colombia, ¿no? Para unir esfuerzos, porque puede salir las especies de aquí hacia Ecuador, o de Ecuador ingresan aquí, ¿no? Entonces, eso tenemos que fortalecer las acciones y establecer las medidas de control efectivas, ¿no? Entonces, eso es importante. Le comento, pues, que el año pasado, digamos, terminamos un proceso de
de repatriar unas tortugas de Galápagos que decomisamos acá en territorio peruano y eran traídos del Ecuador esas especies, estas especies protegidas allá en su país también. Entonces hay una serie de mecanismos articulados que tenemos que trabajar entre países hermanos para poder proteger estas especies, ¿no? Algunas de las acciones que hacemos para poder efectivizar el control y vigilancia, pero no es todo eso, ¿no? Entonces hay que difundir mucho también a la población, a la ciudadanía en su conjunto, para que puedan, digamos, conocer la importancia, el valor de estas especies. Y ahora en estos tiempos de pandemia que vemos que si no se maneja con una adecuada bioseguridad de estas especies, a veces la gente van al bosque, cazan especies y los animales contienen estas enfermedades, ¿no? Entonces esas enfermedades pueden transmitir al humano si es que no se establecen las medidas de seguridad adecuadas, ¿no? Porque el CERFOR también, digamos, otorga el acceso a los recursos, ¿no? De manera legal se puede hacer el aprovechamiento de la fauna silvestre. Hay autorizaciones para caza deportiva, hay autorizaciones para caza comercial, pero en base a todo un estudio elaborado de las poblaciones, ¿no? Entonces, que no afecte, digamos, a la población. Entonces, esas acciones es que se vienen realizando, digamos, aquí en Piura y a nivel nacional y trabajando de manera concertada con todas las instituciones, ¿no? Entonces, pero aún, digamos, hay muchos desafíos, hay que trabajar mucho este tema de la fauna silvestre, hay que trabajar mucho el tema de la deforestación. Es otro tema acá en Piura también, que si bien es cierto, digamos, existe el compromiso de las autoridades sobre este tema, pero es también a veces los esfuerzos que hace el Estado, las autoridades regionales, digamos, a veces se ven, digamos, un poco mínimos, ¿no? Porque tenemos un amplio territorio, estamos hablando en Piura, estamos hablando si sumamos los ecosistemas forestales, más los ecosistemas, otros ecosistemas silvestres, tenemos cerca de 2.330.000 hectáreas, ¿no? Imagínense ustedes, digamos, tenemos un gran potencial en Piura, con una gran diversidad biológica, que esto, si lo manejamos y aprovechamos de manera sostenible y bajo la formalidad del caso, pueda constituir, digamos, una importante, digamos, contribución al desarrollo local, al desarrollo regional y para el bienestar de las familias, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los bosques secos, ¿no? Los bosques secos, digamos, viven de manera directa ahí las familias y muchos de ellos hacen el aprovechamiento directo del bosque, ¿no? Entonces, tenemos que enseñarle a las comunidades campesinas, porque Piura tiene más de 130 o 140 comunidades campesinas, digamos, y ahí está el potencial grande para poder trabajar con las comunidades campesinas, para que puedan conservar sus bosques, para que puedan manejar sus recursos forestales, otro tipo de actividades turísticas, de conservación, ¿no? Entonces, creo que ese es el camino que debemos trabajar, pero falta mucho que trabajar con ellos, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes desafíos que tenemos para que este importante potencial que tenemos acá de bosques y ecosistemas silvestres puedan generar ingresos y puedan contribuir al desarrollo de nuestra región. Gracias, ingeniero. Usted ha mencionado algo importante: la deforestación y otras actividades no permiten el aprovechamiento al 100% de nuestros ecosistemas, que muchas veces pues, pasa también, no solamente por las autoridades, sino también por la misma población, de preservar sus ecosistemas. Es lo que quería que me comente la bióloga Rosana Maguiño, ¿no? ¿Qué tipo de ecosistemas usted cree que debería de protegerse en trabajar esta protección de la biodiversidad, no solamente marina, sino también otro tipo de ecosistemas que permiten a la ciudadanía vivir en un ambiente amigable también? Desde Ecociánica, ¿qué proyectos vienen impulsando para ello? Buenas noches, Janina, Juan, Paul, gracias por la invitación. Mira, desde Ecociánica nosotros venimos trabajando principalmente con tortugas y tiburón ballena.
Entonces, en cuanto a la pregunta que me has hecho sobre los ecosistemas, yo creo que es importante los bosques. En cuanto a terrestre, en general, pienso que todos los ecosistemas son importantes de proteger, ya que hay que ver al planeta como un todo, ¿no? No podemos separarlos. Claro. Es como que tienes el cuerpo humano y digas, ¿qué órgano es el más importante, ¿no? Entonces, todos los órganos nos sirven para poder llevar a cabo todas nuestras funciones. Entonces, lo mismo pasa con los ecosistemas en el planeta. Creo que todos son importantes de conservar. Ahora, en cuanto al trabajo que hacemos, conservación de tortugas, el problema que nosotros hemos visto sobre las tortugas en el Perú han sido, la historia nos cuenta que han sido motivo de comercialización, ¿no? Se han consumido en el país durante muchos años. Hace muchos años que ya eso pasaron a ser protegidas. De hecho, como dijo Juan, se está trabajando en un plan nacional de conservación de tortugas. Todavía sigue, ya está puesto en marcha, ya creo que está en sus etapas finales. Entonces, pero todavía tenemos ahí unos vacíos, ¿no? Que son, por ejemplo, lo que hemos observado en nuestras salidas de campo es que todavía hay por parte de algunos pobladores consumo de los huevos de tortugas, ¿no? Entonces, esa es una cultura arraigada en nuestros pobladores y es difícil luchar contra algo cultural. Nos toma mucho esfuerzo poder ir contra eso, ¿no? En otros países, por ejemplo, en Nicaragua hay problemas ahorita, este aislamiento que está siendo causa de esta emergencia sanitaria, deja libre para que muchos traficantes lleguen a robarse muchos huevos de tortuga. Tienen un problema ahorita en las playas de Nicaragua sobre ese asunto, ¿no? Las personas que están encargadas de campo para vigilar que no ocurra esto no pueden salir. Entonces no le digo cazadores, sería, ¿cómo le llamaría? Bueno, ahorita no tengo la palabra exacta, pero los que se roban a los huevos están con más libertad de que no son vigilados y llevárselos, ¿no? Aquí en el Perú, en la costa norte, nosotros hemos observado que a veces hay robos de nidos de tortuga. No sabemos qué impacto. ¿Y cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de que puedan tener obtener estos huevos? O sea, ¿hay algún tráfico? Consumo. Solamente es consumo. Sí, venta y consumo, ¿no? Hay algunos se los llevan para comérselos o para venderlos. Todavía hay demanda de huevos en el norte, ¿no? Yo he sido testigo de por ejemplo, en Puerto Pizarro, que han pedido, así como tú puedes pedir una pizza, pides una tortuga, ¿no? Y te la traen. Entonces, esto pasa también por alguna oposición que en algún momento hubo sobre la conservación del mar tropical, quizás, porque también se hablaba sobre las tortugas y otras especies marinas para su preservación. Sí, pero el tema del conflicto que hay ahorita por la preservación del mar tropical tiene más intereses políticos que otras cosas. Los intereses son más políticos. Entonces, no me parece que esté relacionado. Entonces, vamos en el tema del mar tropical. ¿Usted cree que se va avanzando? Ya llevamos, bueno, desde el gobierno de Ollanta-Humala, me parece, de este tema de la norma para poder impulsarlo, pero hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. No tenemos algo concreto, mejor dicho. No, y seguimos en ese camino. Todavía seguimos trabajando para poder lograr por fin tener un área de conservación. Ya hemos llegado al 2020 y uno de los
una de las responsabilidades del Perú era tener por lo menos el 10% de su mar protegido, ¿no? Entonces no hemos llegado ni al 1%, por ahí me leí que no era ni el 0.005%. Entonces estamos fallando en ese compromiso. ¿Cuán importante es que usted cree mantenernos o tener un área protegida dentro de nuestro mar peruano? Tomándole también este escenario, ¿no? De recuperación de ecosistemas frente a un escenario de pandemia. La historia nos ha mostrado que las pandemias que han ocurrido en el ser humano, 70% han sido producto del abuso que hemos tenido con la vida silvestre, ¿no? Entonces, es importante frente a este nuevo periodo que estamos viviendo de esta pandemia, es importante pensar como especie y no como individuo, ¿no? Entonces, incluso pensar ya como un continente y no como países. Es la pregunta que se la quiero trasladar también a los otros participantes, ¿no? Pero antes quiero leer un comentario de la gente que nos está siguiendo ahora mismo en la transmisión. Dice, para el biólogo Paul Viñas, ¿qué puede comentar sobre los mecanismos de retribución en los servicios de ecosistema de Piura? Si tienen ustedes algún proyecto como INS, de repente nos puede comentar. Sí, de hecho, los mecanismos son una modalidad bastante interesante para conservar la naturaleza en general, ¿no? Es un acuerdo, ¿no? En este caso voluntario, tal como dice la ley, entre dos partes, ¿no? Lo que hemos avanzado acá en Piura es que los agricultores de la parte baja de los valles de San Lorenzo y del Chira retribuyen económicamente a los agricultores de la cuenca alta en Ayabaca para que ellos conserven y con ello esos bosques y páramos sigan provisionando del agua, ¿no?, hacia los ríos y a la cuenca baja. Entonces, ese es un acuerdo bastante interesante entre ellos. La empresa de agua potable de Piura, la EPS Grau, está también avanzando en poder implementar un mecanismo, ¿no?, que se va a aplicar a la tarifa de todos los que usamos agua. Nos parece algo interesante porque Perú es uno de los países donde se está avanzando muy bien en este sentido, ¿no? Esperamos que sea un éxito y sea una manera de cómo las sociedades organizadas podemos también empezar a prever en el sentido de que el recurso no se acabe, ¿no? Y como ya lo mencionaba, ver como un todo, ¿no? Los ecosistemas, la naturaleza, todo lo que nos rodea es un todo, ¿no? Entonces, el agua que tomamos en Piura viene de las partes altas, no viene del reservorio, no viene del caño, ¿no? Entonces, todo eso es un proceso bastante complejo que hay que entender y que hay que empezar a preservar, ¿no? Y para eso son los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, yo creo que estos agricultores han elegido un camino, ¿no?, que es la vía de la sostenibilidad, y con ellos quieren preservar el recurso, ¿no? Preservar esos valles ricos en producción de productos de exportación, mango, limones, también varios bosques y el agua para ello. ¿Las comunidades están participando en este tipo de proyectos? Claro, la participación... A ver si nos explica un poco de qué se trata estos mecanismos para que no solamente nosotros quedemos con esta información, sino también nos podamos trasladar a las personas que nos están siguiendo en la transmisión. Yanina, no te escuché. Si nos puedes comentar o explicar un poco de qué tratan ese tipo de mecanismos, cuál es la participación de las comunidades, qué tipo de mecanismos de retribución te refieres cuando nos explicas ampliamente para que no solamente nosotros quedemos con información,
sino también a gente que nos está escuchando, ¿no? Si nos detalles un poco en qué consiste este tipo de mecanismos de retribución. Ya. El, el mecanismo de retribución es el Fondo del Agua Quiroz Chira, ¿no? Y estos acuerdos básicamente son entre los regantes del Valle de San Lorenzo y del Chira, con comunidades de la parte alta de la cuenca del río Quiroz, ¿no? En la, básicamente provincia de Ayabaca, distritos Ayabaca y Pacaipampa. Allí hemos iniciado el trabajo con 5 comunidades, de las cuales 4 de ellas han reconocido áreas de conservación, ¿no? Áreas de conservación privada y en un caso áreas de conservación ambiental reconocidas por la municipalidad. Conservan en total casi 9,000 hectáreas entre páramos y bosques, y ellos participan de una manera activa, o sea, ellos priorizan qué hacer con este retribución económica que les dan los de la cuenca baja, qué actividades priorizar, ¿no? Estas actividades se combinan entre actividades de conservación, como la reforestación o recuperar áreas degradadas, y también un porcentaje es para implementar actividades productivas, ¿no? Que ayuden a los campesinos a mejorar su agricultura, su ganadería y con ello mejorar sus ingresos, su calidad de vida, ¿no? Porque la idea del mecanismo es que ambas partes se beneficien, ¿no? No solamente se vea que los campesinos de la parte alta dejan de hacer cosas, dejan de talar, cuidan el bosque, pero no se benefician, ¿no? Y van a seguir siendo los mismos de siempre, ¿no? Con sus problemas, sino que también este mecanismo de retribución les ayuda a mejorar su calidad de vida. Bien. Tenemos otra pregunta para la bióloga Rosana Maguiño. Dice, ¿cuál sería el impacto del distanciamiento social debido al COVID en los ámbitos marino-costeros? Qué pregunta muy interesante. Bueno, hay que verlo veamos, primero enfocarnos en un tema. En mi caso más cercano, lo que yo experimento, lo que yo veo, por ejemplo, el tour de ballenas, del avistamiento de ballenas, el nado con tortugas en las playas del norte, en los órganos y el Ñuro. ¿Qué otra actividad turística marina hay? En la pesca, por ejemplo, en las tortugas podríamos, el comportamiento de las tortugas de acercarse al muelle donde están las personas es porque las alimentan. En este momento que no hay turismo, que no hay gente, no hay una fuente de alimento. Entonces, el instinto animal, cuando no hay fuente de alimento en el lugar donde antes se alimentaban, entonces es ir a buscar comida, ¿no? Ese podría ser un impacto. En cuanto al avistamiento de ballenas, el efecto que puedan tener las embarcaciones, tanto sean sonoras o físicas, ¿no? En la superficie marina, cómo va a cambiar el comportamiento, ¿no? Será un comportamiento más natural de las ballenas, ¿no? La pesca, ¿no? Ya se ha reducido un poco el impacto de la presión pesquera. Tengo amigos pescadores que me dicen que han dejado de pescar todos esos 4 o 5 semanas que fue un aislamiento social obligado, ya más estricto, y que poco a poco se fue como que relajando un poco. Entonces dicen que en esos tiempos ellos veían muchas aves sobre la superficie marina alimentándose, ¿no? Entonces eso quiere decir que ha habido aumento en el número de peces, ¿no? En las especies quizás. Entonces esas podrían ser un tipo de impacto sobre los ambientes marinos, ¿no? Que no solamente afectaría a los ecosistemas, sino también a la actividad turística, ¿verdad?
claro, de hecho, sí, yo no sé la actividad turística qué tan beneficiosa o no sea para la fauna marina, ¿no? Claro, Para capaz y con este nosotros, distanciamiento le puedo hacer bien también, porque hemos visto ya alguna aparición de nuevas especies, por ejemplo, en ecosistemas donde antes no lo habían. claro, o sea, esos son registros que se han ido viendo, que se han estado publicando por internet, ¿no? Sí. Uh-huh. Pero eso es algo muy, no podemos sacar una conclusión con una observación. Entonces, es algo que sería bueno evaluarlo durante y después, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cómo deberían trabajar en todo caso usted que ha estado ahí cerca a estos ecosistemas? Y también como el trato. Es una pregunta que requiere de mucho tiempo para pensar. Tendría que pensar mucho para ver cuál es qué protocolo, qué seguir, con todo lo observado, qué sacar, qué hacer y qué no, ¿no? Uh-huh. Es lo que la pregunta que les quería trasladar también a nuestros otros participantes, ¿no? ¿Qué comportamiento debemos adoptar ahora? No solamente la ciudadanía, sino también las autoridades regionales, autoridades nacionales, para poder continuar con actividades de recuperación después de ya lo visto durante la pandemia y una post-pandemia. Ingeniero Paul, no sé si, ingeniero Juan, no sé si nos puede responder esa pregunta para luego continuar con los demás participantes. Sí, efectivamente, pues esta inmovilización social también ha ocasionado, si bien es cierto, para los bosques han estado súper bien, la fauna silvestre también, pero un poco también el impacto es a la gente que aprovecha, digamos, los recursos, ¿no? Entonces, nosotros como CERFOR otorgamos el acceso a los bosques de manera formal, el aprovechamiento de los productos maderables y no maderables a través de planes de manejo, ¿no? Eso es lo formal, ¿no? Ahí nosotros tenemos alrededor de 35 planes de manejo autorizados de diferentes productos, carbón, leña, palo santo, tara, algarroba, ¿no? Esteras o acarrizo para hacer esteras. Entonces son varios productos que autorizamos, ¿no? Definitivamente con esta inmovilización social, digamos, toda esta actividad se ha paralizado, ¿no? Ahí son aproximadamente 930 familias que han paralizado estas actividades, porque estamos hablando de toda una cadena forestal, ¿no? Desde la gente que maneja el bosque, hace el aprovechamiento del bosque, hace la transformación de la madera, el transporte, el comercio. Entonces hay toda una serie de cadenas en la cual, digamos, la gente no ha trabajado, ¿no? Entonces, en estos momentos estamos, de igual manera también, digamos, en el tema de fauna, ¿no? Nosotros otorgamos autorizaciones de fauna silvestre, otorgamos las autorizaciones a los zoológicos, ¿no? En las cuales nosotros, cuando decomisamos las especies de fauna silvestre, las entregamos en custodia a los zoológicos, y estas personas naturales o jurídicas, digamos, que dedican pues a la actividad del turismo, y a través de eso se generan, digamos, sus ingresos para poder mantener a la fauna silvestre, ¿no? Entonces, ahora con todo este encierro que hemos tenido, digamos, las limitaciones de los alimentos, del transporte y todo eso, digamos, ellos también han sido afectados, ¿no? En Piura tenemos en Piura 4 zoológicos autorizados, 2 en Los Órganos, y 2 acá en Piura, Cecilia Margarita y el Curver, parque de la Municipalidad Provincial de Piura. Entonces ellos han sido afectados, entonces ya hemos realizado toda una campaña, ¿no? Entonces, pero en estos momentos, digamos, ya estamos o tenemos protocolos para poder ya iniciar las actividades forestales. Entonces, todos estos empresarios que se dedican, digamos, tienen que cumplir ahora una serie de protocolos. Hay todo un cambio, digamos, en otras actividades, desde luego, con del COVID. Entonces, tienen que tener sus planes de seguridad y vigilancia frente al COVID. Entonces, tienen que registrarse también en Minagri, ¿no? Entonces, muchos de ellos ya lo están haciendo, ya tienen sus planes de vigilancia, y nosotros
vamos a supervisar eso y luego ya vamos a empezar a activar la actividad forestal, ¿no? Porque eso ya está autorizado, ¿no? Entonces estamos en todo ese proceso. Eso es importante, digamos, que en este post pandemia, digamos, con todas las medidas de seguridad para trabajar la bioseguridad para todos los trabajadores de la actividad forestal, ¿no? Eso es muy importante. Otra de las acciones que quería complementar, tal vez, en el tema de los mecanismos de retribución por servicio ecosistémico es importante, ¿no? Porque todavía estamos en implementación de todo este proceso. Sabemos ahora hay que aprovechar, digamos, lo positivo de esta pandemia es que la gente ha empezado a valorar su entorno natural, los ecosistemas, los bosques, la fauna silvestre, ha empezado a valorar eso. Creo que le podemos sacar provecho para poder, digamos, también trabajar estos mecanismos de servicios ecosistémicos. Hay que tener en cuenta que Piura es una zona seca, no llueve, casi no llueve, en algunos años llueve un poco más, pero la gran despensa de agua viene de la zona andina, ¿no? De Ayabaca y Huancabamba. Son los bosques de neblina y los bosques de páramo. ¿Y hay cuánto tenemos de esos bosques? Realmente tenemos muy poco de esos bosques, ¿no? Tenemos 61.000 bosques húmedos y páramos 51.000. Tenemos 120.000 hectáreas de esos proveedores de agua que están en la parte alta, ¿no? Entonces, justamente esos mecanismos que está hablando Paul y que tenemos una bonita experiencia, digamos, el Fondo del Agua Quirós, hay que trabajarlo para todo Piura, ¿no? Y todos debemos ser conscientes que efectivamente, conservando la parte alta, esos ecosistemas importantes, o recuperando esos ecosistemas, porque, ojo, que también, digamos, son las zonas más afectadas por la deforestación. Ayabaca y Huancabamba, digamos, son las provincias que tienen altas tasas de deforestación, ¿no? Entonces, eso tenemos que trabajar, es un gran reto para poder conservar y proteger los bosques y tener todo un mecanismo de retribución donde todos los piuranos aportemos, digamos, unos cuantos soles para poder tener agua y recuperar y proteger los ecosistemas en las zonas altoandinas, ¿no? Entonces, eso es importante y creo que estamos en ese proceso. Sé que es un poco complicado, pero yo creo que con el esfuerzo interinstitucional vamos a lograr, porque hay toda una iniciativa ya que se llama el FORASAN, el Fondo Regional de Agua y Saneamiento, y eso justamente lo que menciona Paul, el EPSGAO, digamos, parte de eso más adelante nos cobrará unos cuantos solcitos ahí para poder nosotros también, cada ciudadano consciente, aportar para tener agua en Piura. A ver, estimado Paul, lo escuchamos. Sí, respecto a lo que preguntas, de hecho que post pandemia, ¿no? Tenemos que pensar ya primero hacer una reflexión, ¿no? De cómo ha sido nuestro estilo de vida antes de la pandemia, qué hemos hecho y hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y cuánto la naturaleza o en sí la tierra, ¿no? Lo ha sentido, ¿no? Mares contaminados, ríos también contaminados, ¿no? Si las empresas de agua potable dieran cuenta de cuánto es lo que invierten en productos químicos para llegar a potabilizar las aguas, ¿no? Esto ocurre en todas las zonas, ¿no? Porque el agua siempre viene con sedimentos, hay que echarle productos químicos para matar bacterias, hongos, etcétera, ¿no? Y el agua llegue en óptima calidad para los usuarios finales que somos nosotros, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a pensar en que estamos actuando mal, de que deberíamos también ver que las políticas en general, ¿no? Desde las políticas locales, las políticas regionales, nacionales, y por qué no internacionales, ¿no? Con tantos acuerdos que tenemos y tratados, ¿no? En los cuales Perú está suscrito, deben de empezarse a ver de la mejor manera cómo implementarlas,
¿no? Cómo tomarlas en cuenta y que no queden simplemente en papel, ¿no? Hay muchas oportunidades de esto, ¿no? Y que los gobiernos en general, ¿no? También den cuenta de que en el largo plazo quizás mejor resulte no invertir en temas de conservación, ¿no? De repente en lo que después, las consecuencias que después podamos padecer, ¿no? Y cuenta de ello, es lo que ha pasado en Piura en el 2017, ¿no? O sea, tenemos años de años y Juan ya nos ha presentado todas las cifras de esto bastante bien detallado, de deforestación, ¿no? Y todo esto, bosques, suelos que se han perdido, ¿no? Capas protectoras o la cobertura verde de los suelos de la zona andina, que finalmente hacen que lluvias intensas, ¿no? Que deberían ser como en antes, lo consideraban la lluvia una bendición y no al contrario, ¿no? Unos días de lluvia y nos inundaron, ¿no? Eso debería no solamente quedar en un recuerdo amargo o triste de Piura, sino en una reflexión de que algo estamos haciendo y que deberíamos reorientar. No basta con todos los millones que ahora se han dado para reconstrucción, sino hemos de pensar en que no solamente debe ser en el proceso de reconstrucción, sino en que todos debemos poner nuestro granito de arena y ver cómo podemos aportar, ¿no? Desde los usuarios de agua, ¿no? En valorar más el agua y no desperdiciarla, hasta los políticos, ¿no? En cuando hagamos un proyecto y prioricen, ¿no? Qué proyectos hacer, y la sociedad organizada en general, ¿no? Las ONG, las diferentes instituciones, grupos organizados, las comunidades campesinas, ¿no? Para poder todos apuntar hacia un mismo sentido y que luego no nos estemos lamentando, ¿no? Y que no digamos que la naturaleza es así o nos trata mal o que es un castigo divino o, o que, o que simplemente siempre tenemos la mala suerte, ¿no? Y no es así, todo es consecuencia de algo, ¿no? De algo que como seres humanos estamos haciendo o obrando mal. Listo. Biólogo Rosana, me gustaría que nos pueda comentar un poco, tengo entendido que Ecosiana viene trabajando en el tema de tiburón ballena, una especie que pocos conocemos acá en Piura, no sé si nos puede comentar ya para ir cerrando un poco este panel. Claro, pues, ¿qué quieres? ¿Qué cosa bueno, para En realidad empezar, es una especie que poco conocemos, ¿no? ¿Cómo inició ese tema del avistamiento, de esta conservación que ustedes vienen trabajando desde Ecosiánica? ya, empezó porque se conocía al tiburón ballena, conocimos al tiburón ballena fuera de Perú, lo conocimos en México, y la pregunta surgió, ¿no? Si Perú también tenía tiburón ballena. Entonces se hicieron las preguntas, se supo, ¿no? Encontramos que sí había tiburón ballena, pero nada más, no se sabía nada del tiburón ballena. Entonces, y es una especie que, como está en peligro de extinción, es importante tener conocimientos de esta especie. Y a nivel mundial, incluso es muy poco lo que se sabe de ella. Solamente se tienen conocimientos de la vida del tiburón ballena cuando es joven, pero cuando es adulto es escasa la información. Entonces, sabíamos que podíamos contribuir a la conservación del tiburón ballena sacando información, aprovechando que había en el Perú, y así fue como empezó la investigación, para saber qué cosa hacía el tiburón ballena en el Perú, si es que era una especie común de verla a través de todos los años, o porque sabemos que en otras partes donde se estudia el tiburón ballena se agregan estacionalmente, ¿no? Y sucede pues lo mismo acá en esta parte de América.
aquí en el Perú el tiburón ballena se agrega en los meses de entre septiembre y enero. Tenemos juveniles y adultos, tenemos hembras y machos. ¿Qué más? ¿Estas especies se pueden ver en estos tours que realizamos o que ya se realizaron antes o no lo pueden Sí, en ver? realidad lo que nosotros lo que no hacemos tours, lo que como la investigación del tiburón ballena es algo que requiere mucho esfuerzo, y dentro del mucho esfuerzo está implicado, es muy costoso. Recurrimos a las salidas de investigación. Entonces lo que hacemos es que las personas que están interesadas en el tiburón ballena y quieren apoyarnos, compran uno de estos tours, ¿no? Entonces, más que nada el dinero va destinado a hacer la renta de la embarcación en la que trabajamos, y a hacer el esfuerzo de investigación. Entonces, sí, necesitamos del apoyo de las personas para poder llevar a cabo nuestras investigaciones. Y es algo que sí nos va a afectar ahora con esta emergencia sanitaria, ¿no? No sabemos el tema de cómo vamos a financiar. Si antes financiábamos nuestras salidas de investigación con el apoyo de las personas que acudían, ¿no? que pagaban una salida. Entonces ahora no tenemos claro todavía el panorama en ese sentido. ¿Cómo piensan en todo caso trabajarlo? ¿Es algo que están todavía manejando? Es algo así, estamos manejando, estamos pensando, estamos trabajando en algún protocolo de emergencia de seguridad. Sí, así es. Claro, es una especie que necesita también de su preservación, como muchas otras especies de nuestro país, de nuestro norte, que antes también se veían un poco amigablemente con la actividad turística, pero que ahora también esa actividad va a estar un poco, va a sufrir el impacto de esta pandemia, ¿no? Sí, y como dijeron ahí, como dijo, no me recuerdo si fue Juan o Paul, que esto que nos ha afectado a todos por igual, nos sirva para pensar un poco más en cómo mejorar lo que ya estamos haciendo, ¿no? Pero han dicho cosas importantes el día de hoy en nuestro panel. Por ejemplo, que la deforestación es uno de los más grandes problemas que tiene nuestro departamento y también nuestro país. Ayabaca y Huancabamba son las zonas en las que mayor presencia de deforestación hay. Además de que es importante contar con estos ecosistemas protegidos para poder preservar nuestra biodiversidad, ¿no? Contar también con una zona protegida como el mar tropical, la que viene siendo postergada a más de 2 años, me parece, y complementar estas actividades con actividades que puedan servir a comunidades campesinas como las tenemos en el Alto Piura, en la ganadería y la agricultura, que son las fuertes de nuestra región, ¿no? Hoy nos acompañó en el día de hoy en nuestro panel la bióloga, investigadora y directora del proyecto Ecocénica, Rosana Maguiño, además del ingeniero forestal y administrador técnico de Surfor Perú, Juan Otivo Maza, y el biólogo coordinador de Naturaleza y Cultura Internacional, Paul Viña Solaña. No sé si ustedes tienen alguna última recomendación para la gente que nos está siguiendo ahora en esta transmisión. Se nos está acabando el tiempo de este panel. Los dejo para que puedan también dar sus últimas acotaciones. Sí, empiezo tal vez sí, agradeciendo todo que lleguemos al público, eso es lo importante. Es solamente decirle que deforestación y degradación son dos términos diferentes. Deforestación es la pérdida de los bosques por actividades humanas, y en Piura la deforestación es mayormente ocasionado por el cambio de uso de las tierras, ¿no? Y mientras que la degradación es la pérdida del número de árboles por hectárea, y Piura tiene muy degradados sus bosques, eso es importante. Estamos haciendo esfuerzos para poder reducir la deforestación y la degradación forestal, y lo importante es la participación ciudadana. Gente, la población consciente y todo esto ya nos
hace su denuncia, nos llama, fauna en la ciudad, tala, incendios, y eso es importante cómo la ciudadanía se involucra en las acciones de conservación. Tenemos en nuestra página de web de CERFOR, que se llama Alerta CERFOR, y ahí es donde pueden hacer sus denuncias, y inmediatamente nosotros vamos a tomar acciones para poder evitar que siga destruyendo nuestro bosque, que siga deforestando nuestros bosques, o que la fauna siga traficando o en malas condiciones esta fauna que puede ocasionar enfermedades a las personas humanas. Bueno, yo solamente quiero decirles a todos los que nos están escuchando que cada uno de nosotros somos un agente de cambio, y hay una película que nos deja un mensaje, creo que es Cadena de Favores, que le piden al niño que por cada favor que haga, no recuerdo cómo es exactamente la historia, pero el mensaje es que tú le enseñes a 3 personas más lo que has aprendido, y que estas 3 personas le enseñen cada una a 3 personas más, y que tengan ese compromiso, ¿no? Entonces, yo creo que podemos llegar a hacer un cambio en el país, ¿no? En la mentalidad, algo así. Bueno, eso es todo. Gracias, Paul. Gracias. Sí, yo solamente para cerrar, recordar mañana es un día bastante importante a nivel mundial, ¿no? El Día del Medio Ambiente. Ahora va a ser diferente, ¿no? No vamos a ver poca gente en las calles. Quizás la naturaleza está, digamos, pasando por una etapa bastante cómoda, ¿no? Esperemos que cuando podamos salir a las calles nos haya servido de reflexión, ¿no? Y no sea al contrario, antes un apetito otra vez por usar los recursos o por abusar de los recursos. Y bueno, y también, ya para finalizar, que en esta pandemia uno de las recomendaciones que hemos tenido para evitar el contagio o prevenir el contagio ha sido el lavarnos las manos, ¿no? Y para ello utilizar agua, ¿no? Entonces, para muchos es lamentable que no haya agua para todos, para cobertura al 100%, ¿no? Muchas zonas rurales, zonas alejadas todavía padecen de agua, gente que tiene que caminar, ¿no? Y aquí lo más cercano, en la vía del 21 hacia Tamborande, todavía les tienen que abastecer agua en cisterna, ¿no? Y es paradójico teniendo el río y un río Piure y un reservorio tan cercano. Entonces, esas son las cosas que nos llevan a reflexionar sobre la equidad y la justicia, ¿no? Ambiental que debemos tener en cuenta, ¿no? Para no cuidar más el agua, valorarla, no desperdiciarla y pensar que otros también la necesitan. Eso, muchas gracias. Bien, Paul, nosotros agradecemos desde pirua.pe la participación de ustedes y también los aportes importantes que nos han brindado el día de hoy. Mañana es 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, y como dijeron nuestros panelistas el día de hoy, nosotros somos también un agente de cambio. Esperamos que esta pandemia pues nos enseñe también a valorar y a tener una vida más ecoamigable para así también poder proteger a nuestros ecosistemas y a nuestra biodiversidad. Esto fue Pirua Informativo. Síganos en nuestras transmisiones y también en nuestra página web www.pirua.pe, y nosotros volvemos a agradecer también a nuestros invitados y a la gente que nos ha estado siguiendo en esta transmisión. Muchísimas gracias, y con nosotros será hasta el día de mañana. Gracias. Gracias, Anida. Hasta la próxima. Muy bien, Pablo. Rosana. Gracias, Juan, gracias. Rosana, Nos vemos. Chao, buenas noches. Hasta luego.